Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver hoy los tipos de argumentos. A ver aquí. Bueno. Ok, vamos a ver cómo son los aspectos formales del argumento y de los tipos de argumento. Siempre que ustedes vayan a analizar tipos de argumento, como vimos, va a haber nada más dos características o dos clasificaciones. ¿Sí? Una que es inductiva y la otra es deductiva. Y tiene una característica muy particular porque cuando los analizamos, vemos que van a ser de carácter inductivo. Esto quiere decir que el argumento inductivo pasa de aspectos particulares a planos generales o a términos generales o universales, ¿verdad? Como lo podemos llamar también. Podríamos decir que Juanito comió tacos en la esquina y se enfermó. María también comió tacos en la esquina y se enfermó. Por lo tanto, nuestra deducción de esa inducción podría ser que todos aquellos que comen en los tacos de la esquina se enferman, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en el argumento inductivo, vamos a ver casos particulares que nos van a llevar a situaciones de generalización, ¿sí? Luego, cuando pensamos en el argumento deductivo, un argumento deductivo va a ir de los planos generales a lo particular. Esto es bien interesante porque vamos a estudiar los silogismos y los silogismos son una forma de razonamiento deductivo puro, ¿verdad? Entonces, en el argumento deductivo, pues como ya les habíamos hablado anteriormente y como hemos visto en clases anteriores, tenemos una característica general y vamos a destacar algo particular de esa generalidad. Vamos a combinar términos. Eso es bien interesante. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Por qué? No podemos inventarnos nada más que lo que está ahí ya explícito en las premisas, ¿verdad? No me deja. Ok. Luego, los argumentos deductivos pueden caracterizarse por tener una validez o invalidez. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Esto ya lo analizamos y veo que en su mayoría ustedes lo comprendieron con sus ejercicios. Les fue bien en su primera evaluación. A los que entregaron todas las tareas, ¿verdad? Porque los que no entregaron nada, pues tuvimos que hacer algunas cuestiones ahí pues, administrativas, ¿no? Para ustedes. Entonces, cuando hablamos de los argumentos deductivos es que se caracterizan por ser válidos o inválidos. La conclusión surge de la misma información que está contenida en las premisas. No podemos nosotros inventarnos otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no podemos decir todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es perro, ¿no? O es otra cosa. Entonces nos inventamos un término. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? No, no me deja. Sí, ok. Entonces, se busca descartar la información repetida en las premisas para así obtener una conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a relacionar términos. Ahorita vamos a ir a ver sistemáticamente cómo funciona. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los carros utilizan gasolina. Yo tengo un carro, por lo tanto, mi carro utiliza gasolina. ¿Sí? Si se fijan, tenemos varios términos. Tenemos el término de carro, ¿sí? Tenemos gasolina, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? Nomás tenemos esos. Tenemos dos términos, sería un silogismo de carácter deductivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el silogismo es uno de los tipos de argumento más usados en la enseñanza de la lógica. Por ello nos detendremos un poco en estos puntos. Existen tres tipologías de silogismos. Puede ser simple o categórico, puede ser compuesto y puede ser irregular. Ahorita les voy a decir cómo funciona. Tienen sus características. ¿Sí? Tienen tres proposiciones, o sea, esto quiere decir que son dos premisas y una conclusión. Es una forma, ¿verdad? No podemos inventarnos un silogismo que tenga tres premisas porque ya no sería un silogismo, no funcionaría de ese modo.
Tiene una forma estándar. La premisa que aparece primero es el silogismo, es la premisa mayor, después sigue la premisa menor que deviene de esta y finalmente una conclusión. Posee 3 términos. Esto quiere decir que representan el ejemplo por letras, que se nombran en término mayor, término menor y término medio, ¿sí? Entonces, ¿qué otras características tiene? La premisa que contiene el término mayor es la premisa mayor. La que contiene el término menor es la premisa menor. Pero, pero son los términos los que definen el carácter de las premisas, sino la posición de estas dentro del argumento. Eso quiere decir que no porque estén en la premisa mayor tienen que ser término mayor. ¿Sí me explico? Pueden ser término medio. Aquí depende de nosotros, tenemos que analizarlo. Esta parte sí tenemos nosotros que ponernos a pensar cuál es la característica y observar bien las reglas, porque si no vemos estas reglas, cuando hagamos los ejercicios, los vamos a tener equivocados y vamos a tener una baja calificación, ¿no? Entonces, sería importante que pusiéramos mucha atención con esto. La conclusión contiene 2 de los 3 términos involucrados en el silogismo. El término que aparece como predicado, la conclusión es llamado término mayor. Fíjense, todo lo que sea predicado, ¿sí?, en la conclusión es un término mayor. Ya tenemos un indicio, ¿verdad? Ya sabemos dónde identificar el término mayor. No falla, esto es una regla. El término que aparece como sujeto de la conclusión es llamado término menor. El sujeto de la conclusión va a ser un término menor, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a saber dónde identificarlo también. Sabemos que en la conclusión vamos a entender tanto el término mayor, que es el predicado, como el término menor, que sería el sujeto. Ahora, por default vamos a sacar el término medio, ¿verdad? El término es aquel que no aparece en la conclusión, pero sí en ambas premisas, ¿sí? Y es aquel que relaciona el término mayor con el menor. Término medio es aquel que, es por decirlo así, la inferencia que nosotros realizamos, ¿sí? Si nosotros pensamos en el silogismo, claro que generamos una inferencia, ¿sí? Y esa inferencia la vamos a identificar a través de ¿qué? De este término medio. Luego, vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de silogismo? Todos los silogismos tienen términos, ¿sí? Y todos los silogismos, o sea, los vamos a ir identificando. Vamos a ir a ver este ejercicio. Aquí vemos representado si P, entonces Q, si Q, entonces R, por lo tanto P, por tanto si P, entonces R. Fíjense, ahí estamos mezclando varios términos, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar, el silogismo hipotético, ¿qué es una hipótesis? Ustedes díganme qué es una hipótesis. ¿Qué significa hipótesis o qué es lo hipotético en este caso? Si ustedes saben, pueden comentarlo. Es algo imaginario, profe. Imaginario, ¿ok? ¿Imaginario en qué sentido? Es como algo que nosotros nos planteamos, pero que todavía no existe. Ok, es algo que es inexistente en el momento, pero nosotros le podemos dar pues una forma, ¿no? Y podemos, puede ser como una resolución a una problemática actual, ¿sí? Una hipótesis. Es como resolvemos muchas veces hasta nuestra vida, ¿no? Vamos, pues que si yo hiciera esto, pues entonces conseguiría esta cosa, ¿no? Si yo hago ejercicio, pues entonces voy a adelgazar. Si yo leo, pues voy a aprender más, ¿no? O voy a conocer más. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este silogismo, es un silogismo condicional. ¿Por qué? Porque pensamos en que siempre va a haber una causa y un efecto, ¿sí? Esto es bien importante porque decimos si P, entonces Q, si llueve, entonces hará frío, ¿verdad? Entonces, si hace frío, entonces me enfermaré. Por lo tanto, si llueve, me enfermaré. ¿Se fijan? Ahí, por ejemplo, ustedes díganme, ¿cuál es aquí el término mayor, término medio y término menor? Ahorita que vemos las reglas. Ustedes ya lo vieron en el video anterior, ya vieron el ejercicio, ya vieron el material que está ahí, viene lo mismo que en el material. Entonces, podríamos pensar cuál es el término, por ejemplo, el término mayor, ¿cuál es? Ustedes díganme. Es, si llueve me enfermaré, ¿no? Ok, esa sería la conclusión, ¿verdad? Y sabemos que en la conclusión se identifica el término mayor, ¿por qué? Porque es el predicado, ¿verdad? O sería al revés, sería, vamos a regresarnos aquí, ¿sí? El término que aparece como predicado en la conclusión es el término mayor, fíjense. Entonces, enfermarse
es nuestro término mayor, ¿se fijan? Y nuestro término menor es llueve, ¿sí? Por lo tanto, nuestro término medio es frío, ¿se fijan? Ahí Sí, porque es la causa, ¿no? exactamente, exactamente, o sea, la lluvia genera frío, entonces el frío me enferma. Eso quiere decir que el término medio va a relacionar esa condición, ¿se fijan? Si en P entonces Q nos lleva del P al Q, del Q al R, pero también el P, pues entonces justifica que existe una Q, pero pues claro que la P y la R son las que realmente se relacionan. Entonces sabes que si sales a la lluvia, pues te vas a enfermar muy probablemente, ¿no? Claro que sabemos que esto en el sentido de que es verdadero porque comúnmente sucede, ¿verdad? Pero no siempre puede ser así, puede ser falso también, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa en este tipo de silogismo es saber si es válido o es inválido. Aquí nos dice, como su nombre lo indica, el silogismo parte de un supuesto, ¿sí? Y por lo tanto no siempre es válido, ¿sí? Entonces puede ser inválido, ¿no? Inválido en el sentido en que esté mal empleado los términos, ¿verdad? Que los términos, que haya una tautología, que quiere decir que se repite, que diga, si llueve, entonces hace frío, si hace frío, entonces llueve, ¿sí? Entonces ya sería una tautología porque no nos llevaría a ninguna inferencia, ¿no? Estaremos diciendo lo mismo, ¿se fijan? Entonces es bien importante entenderlo así, ¿verdad? Pensar en cómo el silogismo pues nos ayuda a racionalizar, ¿verdad? Y a sacar conclusiones pues más congruentes en ese sentido. Ahora, otro carácter bien importante del silogismo es pensar en la disyunción. ¿Por qué? Porque los seres humanos, curiosamente, pues siempre estamos proyectando cosas, ¿no? Si hago esto, entonces sucederá esto. Pero también estamos deliberando cosas. Deliberar es decir, o hago esto o hago lo otro. Tenemos varios caminos. Aquí, cuando se presenta un silogismo disyuntivo o un argumento de carácter disyuntivo, quiere decir que va a haber una incógnita. Presentas dos proposiciones como alternativa para la conclusión, pero no afirmas la verdad de ninguna de ellas, únicamente indica que por lo menos una lo es con la posibilidad de que las otras dos lo sean, ¿sí? O sea, puede ser una o puede ser la otra. En este caso podríamos entenderlo, luego lo vamos a ir viendo. Este tipo de argumento va a ser falaz en el sentido en que no genera una conclusión absoluta, no puede variar la inferencia, puede tener una variedad de inferencias, entonces no es un argumento completamente verdadero ni completamente falso, ¿no? Por esto. Decimos P o Q, no P, por lo tanto Q, está muy sencillo, ¿verdad? Paulina fue al cine o a patinar, ¿sí? Paulina no fue al cine, por lo tanto Paulina fue a patinar, ¿se fijan? ¿Qué sucede aquí? Ustedes analícenlo, ustedes díganme, ¿qué está pasando aquí con este argumento, con este silogismo disyuntivo, ¿no? Que está descartando ideas. Descarta ideas, claro, exactamente, está quitándose las dos posibilidades que existen de que Paulina vaya al cine a patinar y sabemos que con nosotros como investigadores, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, cuando esto es bien interesante porque Estoy en clase. cuando se piensa en ¿Estás cómo seguro de resolver, ti? en cómo investigar, como hacen por ejemplo, los ministeriales para investigar, la policía, utiliza el argumento disyuntivo. ¿Por qué? Porque siempre dentro de las investigaciones policiales se tienen varias alternativas de lo que hace la persona cuando se le está investigando, ¿no? Entonces, esa persona recurrentemente va al cine o va a patinar, entonces sabemos que no fue al cine, por lo tanto, esa persona fue a patinar. O sea, no tenemos más que esas dos opciones, ¿no? Claro que puede haber argumentos de este carácter que tengan muchas más premisas, ¿verdad? Podemos ver muchas premisas. Lo que pasa es que aquí, como estamos viéndolo desde la estructura de los silogismos, nada más podemos tener esta forma, ¿verdad? O sea, es la forma en cómo lo vamos a ir interpretando, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ahora, ¿cuál es término mayor, término menor y término medio? ¿Existen? Patinar sería que el término mayor, Mayor, ¿no? sí, término menor. Paulina, Ujú. si no fue el cine, sería el medio, ¿no? Ajá, exactamente.
Muy bien. Entonces, así funciona, fíjense, ya lo tenemos, ya aprendimos la estructura. ¿Se fijan qué fácil es? Esto es todo lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio, ¿no? Eso es la, eh, pues lo que hemos aprendido ahora. Y fíjense que en la lógica, esto es lo más básico, ¿verdad? Estamos viendo las cuestiones más fáciles, por decirlo así, porque ustedes se meten un poquito más, le escarban un poquito más en estos temas, va a llegar un momento en que se vuelva muy complejo, ¿sí? Claro que aquí lo estamos viendo de una forma más sencilla para que no sea tan abrumador, ¿verdad? Porque puede ser una materia abrumadora a veces. Ok, entonces, el silogismo categórico, ¿sí? Dice, en su forma simple se compone de dos premisas y una conclusión. Las premisas deben ser juicios universales o particulares que afirmen o que nieguen, ¿sí? Esto es bien importante. Luego vamos a ir viendo cómo se generan las inferencias mediatas, porque una inferencia inmediata quiere decir que sale directamente de la premisa hacia la conclusión. O sea, no te metes con tantas premisas, ¿no? No te metes con tantos términos. Aquí, las premisas mediatas quieren decir que siempre va a haber algún mediador, ¿sí? Por eso tenemos un término medio, ¿verdad? Va a haber un mediador en que genere una conclusión a partir de dos premisas. En el caso del silogismo categórico tenemos una premisa mayor, tenemos una premisa menor y una conclusión, ¿sí? Y aquí puede, ese silogismo categórico puede ser universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo, ¿no? Entonces hay varias posibilidades que ustedes pueden analizar en un cuadro de oposición. No se los puse en esta ocasión, pero pueden ustedes investigarlo, el cuadro de oposición, para ver cómo se desarrolla esto, ¿sí? Y ya cuando pasemos a ver las tablas de verdad, vamos a analizar mucho este argumento. Cuando ya estemos analizándolas sistemáticamente con los métodos, nos vamos a dar cuenta cómo, pues, cómo este silogismo pues, se puede repetir en muchas situaciones, ¿no? Siempre es una estructura muy universal, por decirlo así. Entonces, tenemos juicios. Acuérdense que un juicio es algo que nosotros creemos o que pensamos, ¿sí? Que pueden ser universal o particular, que puede ser afirmativo o negativo. ¿Se fijan? Todos los psicólogos son analíticos. Algún mexicano es psicólogo, por lo tanto, algún mexicano es analítico. ¿Cómo funciona esto? O sea, vas de lo general, sigue recordando cuál es la característica del argumento deductivo, es que partes de un plano general, de que dices que todos los psicólogos son analíticos, y te vas a un caso particular en el que dices que algún mexicano es psicólogo y algún mexicano, por lo tanto, es analítico. Entonces, si se fijan, es el mismo procedimiento, ¿sí? O muy similar al procedimiento del silogismo hipotético, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo estamos viendo desde estas características universales y particulares. Esta es la diferencia, ¿no? Por decirlo así. Ahora, vamos a ver unos ejercicios así fáciles. Les traje unos que serán como 4 o 5 para ver cómo estamos comprendiendo este tema. No sé si alguien de ustedes quiera explicarme por ejemplo. Todos los hombres son libres, Nicolás es un hombre, Nicolás es libre. ¿Qué tipo de silogismo es? Fíjense, cuando vemos los silogismos, por ejemplo, el hipotético, siempre vamos a tener un indicador de premisa, ¿sí? Indicador de premisa y de conclusión, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estamos yendo de un carácter condicional, por lo tanto, no es que vemos, no es hipotético, ¿verdad? No hay una condición. Si dijera, si todos los hombres son libres, entonces tendría que ser otra característica, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pensamos que es un silogismo categórico, ¿no? Porque tampoco es disyuntivo. Categórico. Exactamente, es un silogismo categórico. ¿Por qué? Porque pasa de lo universal, ¿sí? Que es una premisa mayor, tiene una premisa menor y tiene una conclusión. Si se fijan, aunque no tengamos nosotros los indicadores de premisa ni conclusión, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos que es de universal a un caso particular y la inferencia.
Entonces, aquí cómo lo representaríamos, ¿no? Podemos representarlo incluso si queremos de una forma simbólica también. Luego, si vamos de ningún hombre puede volar, todos los canarios vuelan, los canarios no son hombres. ¿Cuál sería este argumento? ¿De cuál sería? Ustedes digan. ¿Sería igual o sería de distinto carácter? Es hipotético. Hipotético. Ajá, ¿Por qué sería hipotético? puesto a que nos da la conclusión al final y luego, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cuáles son las características? Sería un silogismo hipotético, ¿segura? ¿Cuál sería? Yo digo que es categórico, ¿no? Más bien. Yo creo que es categórico. Sí, ¿verdad? Fíjense, es que ahí está bien interesante porque nos podríamos confundir un poco cuando decimos que no siempre dicen todos, ¿verdad? O sea, no siempre un argumento categórico va a decir todos son esto y luego este es este y por lo tanto este es este, ¿no? Sino que aquí también puede decir que ningún hombre puede volar. Entonces, eso podría decir, o si ustedes lo quieren simplificar, digan, todos los hombres no pueden volar, y entonces ya tienen una forma más universal, ¿sí? Más general, ¿sí? ¿Sí me explico? Todos o ninguno, ¿verdad? O sea, quiere decir que todos los hombres no pueden volar, ¿sí? Los canarios vuelan, por lo tanto, los canarios no son hombres, ¿verdad? ¿Se fijan? O sea, también por la forma negativa lo podemos utilizar. Aquí tenemos un silogismo categórico que afirma y aquí es un silogismo categórico que niega, ¿sí? Es por decirlo así, el modus tollens, ¿no? Negando niego. ¿Sí me explico? Negando niego. Entonces, vamos a ver los otros. Si los hombres son caballeros, entonces son respetuosos. Si son respetuosos, entonces tratan bien a las damas. Luego, si los hombres son caballeros, entonces tratan bien a las damas. Fíjense, ¿qué tipo de argumento es? Está más fácil, ¿no? Hipotético. Este sí es hipotético, ¿verdad? Y está claro porque aquí está la forma, ¿se fijan? Si P, entonces Q, si Q, entonces R, damas. Luego si P, entonces R, ¿verdad? Si P, entonces, si los caballeros si los hombres son caballeros, entonces tratan bien a las damas. ¿Se fijan? Fácil. Igual ¿no? Si me quedo dormido por la mañana, llegaré tarde al trabajo. Si llego tarde al trabajo, me llamarán la atención. Por lo tanto, si me quedo dormido por la mañana, me llamarán la atención en el trabajo. Y ya, ¿verdad? Sabemos que es un silogismo hipotético y que debemos identificar nosotros los términos, ¿sí? Para saber. Y ahí en su ejercicio, en la actividad evaluativa, lo que ustedes van a hacer es, van a ver la forma, ¿sí? Representada con símbolo y luego ya ustedes lo van a escribir. Se lo van a inventar, ¿no? Por decirlo así. Y finalmente, ¿cuál sería este? Es de color rojo azul, no es azul, por lo tanto es de color rojo, ¿verdad? ¿Y cuál es? Ustedes díganme. Disyuntivo. Disyuntivo, ¿verdad? Exactamente, muy fácil, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que estamos analizando esta semana, ¿no? Estamos viendo los silogismos, los tres silogismos, tres tipologías de silogismo, y vamos a ver el argumento deductivo. Para la siguiente clase, para la siguiente sesión, vamos a estar analizando el argumento inductivo. Y todos los argumentos, las tipologías argumentarias de carácter inductivo que existen, ¿no? Hay muchas. Vamos a ver que las falacias, que va a ser un tema más adelante que vamos a ver, tienen mucha relación con lo deductivo y lo inductivo, porque casi siempre todos los argumentos inductivos refieren a falacias. O sea, las falacias son cuando tienes un argumento mal planteado, pero y no obstante, o sea, existe, ¿verdad? O sea, nos sirve para qué? Para identificar, saber descartar esa información, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, un comentario. ¿Alguna duda con la actividad que hayan tenido? Les recuerdo que el día de mañana vamos a repetir la conferencia de Protégete. Y si alguien no ingresó el día de ayer, ustedes me pueden enviar un mensaje particular y yo les envío el link a la hora que ustedes puedan ingresar. Puede ser a las 9, a las 10 o a las 11. Digo, para que tengan ustedes ese punto que les estamos dando
por esa asistencia. Saben que la comprobación de la asistencia es pues con una captura de pantalla de su celular o de la conferencia, ¿no? No sé si tengan alguna duda, comentario. No, profe. Todo queda claro, fácil, ¿verdad? Sabemos que la materia está llevando light, está facilita, entonces esperemos que no tengan problema con esta materia y que les ayude a mejorar mucho su promedio también. Entonces, que estén muy bien y espero que nos veamos próximamente. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Cuídense.